Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 69 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un autor francés que vivió entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que se llamó Alfred Jarry y que murió tempranamente, murió a los 34 años. Él había nacido en la localidad de Laval, en Francia, en 1873 y falleció en París en 1907. A veces no se lo menciona con lo que yo considero la frecuencia que debiera ser mencionado Alfred Jarry. ¿Por qué? Y porque fue el precursor, al mismo tiempo que el sucesor, el precursor de muchos movimientos artísticos importantes de la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, Dada, con Tristan Tzara, el surrealismo, Breton y demás. Y también con la concepción del teatro de la crueldad de Antonin Artaud, ¿sí? O sea que es una figura que entre fines del siglo XIX y el siglo XX, en esa breve vida que tuvo, esos 34 años, produjo un fuerte impacto en la cultura francesa y por extensión a todas las áreas que estaban influidas o influenciadas, como quieran decirlo, por la cultura francesa, especialmente América Latina. Por ejemplo, entre algunos de los sucesores de, o digamos, discípulos, entre comillas, de Alfred Jarry se considera al gran poeta latinoamericano Rubén Darío. Muy bien. Alfred Jarry era un joven brillante, tuvo la buena y la mala suerte de ser el heredero de una fortuna considerable. ¿Por qué digo de la buena y de la mala suerte? Porque eso le permitió dedicarse mucho tiempo a su principal vocación, que era la literatura. Escribió textos poéticos, escribió textos dramáticos. Obviamente la obra más importante de él es en torno de Ubu Rey, ¿sí? Ubu Rey, Ubu Encadenado, Ubu Cornudo, que eso fue su obra máxima, y el inventor de una pseudociencia, de una ciencia paradójica que se llamó patafísica. Y vuelvo al punto, ¿por qué tuvo la desgracia? Porque tener esa fortuna, heredar esa fortuna, le permitió dedicarse, como ya dije, a la creación literaria. Pero al mismo tiempo lo proveyó de los recursos necesarios para vivir una vida bien bohemia, típicamente bohemia, parecida o similar, que algunos dicen que es un sucesor de Baudelaire. Y tempranamente fue alcohólico, Alfred Jarry. Después vamos a hacer una mención lateral a uno de los licores que estaban de moda en esa época, cuando empieza a surgir el simbolismo del cadentismo o inclusive el malditismo, la idea de los poetas malditos, Gerard de Nerval, Baudelaire, y el precursor de muchos de ellos, que fue conocido con posterioridad, que es Isidore Ducasse, o llamado también Conde o Comte de Lautréamont, con su obra Los cantos de Moldor. Este francés, nacido en Montevideo, raro, fue, digamos, como una de las influencias que va a seguir Alfred Jarry. Y es en esa época donde, por un lado, se considera, entre 1870 y 1914, la época de la Belle Époque, o lo llamado Belle Époque. Belle Époque, ¿por qué? Porque es un momento en que la burguesía europea se siente segura de sí misma, encabezando el progreso del mundo, expandiendo la civilización a todo el mundo, sofisticada. Es la época de la Viena imperial, los valses de Strauss, cada vez en mayor extendido de vías ferroviarias, las grandes invenciones que van a encontrar su desarrollo máximo al siglo XX, como por ejemplo un motor de combustión interna que después se va a trasladar al automóvil, la invención del avión también. O sea, es un momento en que la burguesía, por un lado, se autocelebra, y por otra parte, esa burguesía empieza, o elementos díscolos dentro de formación burguesa, como el propio Alfred Jarry,
empiezan a ver cuál es el agotamiento de esa civilización que se autocelebra, ¿no? Que aparece, por eso algunas veces se hablan de poetas malditos y demás, y empiezan a ver el lado oscuro de esa Europa imperialista que está extendiendo su poder a todos los rincones del mundo y que, digamos, oculta detrás de esa visión recontra optimista la idea del progreso continuo, cuestiones que van a encontrar su límite, según los autores, esa época, la del época 1870-1914, aunque algunos dicen que ya el hundimiento del Titanic en 1912 fijó los límites de ese optimismo tecnológico de riquezas y demás, que había venido con, eso es muy interesante porque lo plantea Eric Hobsbawm, con el ascenso de esa burguesía que construye teatros de ópera en todos lados, que organiza las exposiciones internacionales para ver el avance industrial y tecnológico, pero debajo de eso se estaba dando la competencia interimperialista que va a dar lugar a la Gran Guerra, luego llamada Primera Guerra Mundial, y entonces todo ese proyecto optimista se estalla y empieza a aparecer una cultura de la decadencia o una cultura del pesimismo, con autores como Orwell, Spengler y la decadencia de Occidente. Digamos que las mentes por ahí más lúcidas, los poetas, lo ven, ¿sí? Y uno de los que que ve ese proceso es Alfred Jarry, y escribe su obra que Ubu Rey, un personaje que lo voy a describir en los términos en que lo planteó el mismo autor, que dijo Alfred Jarry de el señor Ubu, ¿sí? Le Père Ubu, el padre Ubu. El señor Ubu es un ser innoble, por lo que se asemeja, de cintura para abajo, a todos y cada uno. Asesina al rey de Polonia, es decir, hace trizas al tirano, lo que parece justo a algunos, pues tiene apariencia de acto justiciero. Y una vez rey, acaba con los nobles, luego con los burócratas y después con los campesinos. Así, desaparecido todo el mundo, asegura haber acabado con los culpables y se presenta como un hombre de principios y medio. Por último, a la manera de un anarquista, pone en ejecución por sí mismo sus fallos, despedaza a la gente porque le apetece y exhorta a los soldados rusos a que no disparen contra él porque eso no les gusta. Eso no les gusta. Es un poco fierabras y nadie le contradice hasta que se atreve con el zar, a quien todos respetamos. El zar hace justicia, le separa del trono del que abusó, restaura a Bugrelao, el rey de Polonia, y expulsa al señor Ubu de Polonia, con las tres partes integrantes de su potencia integradas en el siguiente vocablo: cuerno en panza, por el poderío de sus apetitos inferiores. Ven que la prosa ya de Alfred Jarry, presentando la primera de las obras protagonizadas por el Père Ubu, es absurdo, es una prosa absurda, es una prosa que recurre al humor, pero un humor desmesurado, cínico y brutal, ¿sí? Y eso es lo que plantea Alfred Jarry en Ubu Rey, ¿sí? Es, digamos, también, que yo no lo había dicho también, el precursor del teatro del absurdo. En las acciones de Ubu Rey y de su esposa, no hay una cuestión lógica, no hay cuestiones morales, hay los caprichos de una mente irracional que hace lo que se le antoja. Y toda la situación, ya sea en Ubu Rey, en Ubu Cornudo, en Ubu en la Roca o en Ubu Encadenado, tiene que ver con esto. Son procedimientos narrativos que sorprenden porque no tienen una lógica narrativa interna, porque las actitudes son absurdas, las situaciones son absurdas. Hay un momento delirante de humor que habla del encuentro de Ubu con un oso y el diálogo que tiene con el oso. O sea que es un humor que utiliza todos los recursos posibles para romper la lógica narrativa burguesa de esa época. Ubu Rey fue estrenado, la primera parte Ubu, ¿no?, de la saga de Ubu, en 1893 y produjo un efecto similar
al que va a producir posteriormente, creo que si mal no recuerdo, en 1911, la primera presentación de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, que lo planteó como era obviamente un ballet, ¿sí? Diaghilev estaba ahí y el gran Nijinsky, y se produjo un escándalo bárbaro, bucheos y demás. Bueno, con menos por ahí, con menos, digamos, con menos impacto, se produjo el estreno de Ubu Rey en 1893. Pero ya planteaba una idea de que la sociedad burguesa estaba en crisis, que la racionalidad burguesa estaba en crisis y que el mismo espectáculo burgués y la narrativa burguesa dramática entraban en un punto de conflicto. O sea que por eso decimos que este abandono de la racionalidad y de la lógica burguesas, ¿sí?, también dificultaba la comprensión de la progresión dramática de las obras. Pero también por eso decimos que es un precursor de Dada, de Tristan Tzara, ¿sí?, y también obviamente del surrealismo, el abandono de esa racionalidad burguesa, pero por ahí Tristan Tzara, que está refugiado en Suiza durante la Primera Guerra Mundial, entonces Gran Guerra, y el surrealismo que surge más o menos por la época, pero viendo los desastres que produce la Primera Guerra Mundial, digamos, pueden ser una consecuencia lógica de esa ruptura de la que hablamos antes, de la paz burguesa o de esa paz armada, pero en cambio Jarry lo ve antes, ¿sí? Lo ve antes, o sea, es un discurso antiburgués antes de la gran crisis de la Europa burguesa. También la gente con la que se relaciona Alfred Jarry tiene que ver con ese espíritu de la época. Él, por ejemplo, va a ser conocido de Paul Gauguin. Paul Gauguin se va a las islas, se va de Europa, va a buscar otra cosa que Europa no le está dando. Hay como un hartazgo de Europa. Y ahora en la situación actual que estamos viviendo, estoy grabando esto el 7 de enero del 2026, por ahí se puede ver más efectivamente que hay un agotamiento espiritual inclusive de Europa en la circunstancia actual. Esa idea de que Europa ya no puede darle lo que ellos buscan. Y también hay un sucesor de Alfred Jarry, tiene que ver con Antonin Artaud, el autor del Teatro de la Crueldad, que también sintió algo parecido, se fue a buscar revelaciones espirituales entre los Tarahumara en México. Esta idea de que Europa no es suficiente para ellos, o el mismo Baudelaire lo planteaba con su texto del Spleen de París, ¿sí?, el hartazgo, ¿sí? O sea, hartarse de los placeres de la sociedad burguesa y el aburrimiento y el sinsentido, ¿sí?, como una pérdida de la racionalidad o de la finalidad de esa Europa burguesa. Obviamente que yo no tuve la suerte de ver ninguna de las representaciones de Burrey, que no es una obra muy representada por la dificultad que tiene y porque sí, tiene momentos procaces, momentos obscenos, pero esa obscenidad, esa procacidad está en función de presentar a quién es Ubu Rey, alguien que no tiene ningún tipo de miramiento moral, que se rige por sus deseos, por sus locuras, la criminalidad que exhibe en casi todo. Por eso en la presentación Alfred Jarry dice, bueno, primero termino con los nobles, después con los burócratas, después con los campesinos, y ridículo, después tiene una máquina de despedazar gente, y uno le podría preguntar a Alfred Jarry, pero ¿a quién iba a despedazar si ya había extinguido a todos? Bueno, no importa. Esa cuestión de falta de hilación lógica en la narrativa forma parte también del cuestionamiento que hace Alfred Jarry a la progresión dramática tradicional, ¿sí? Y va a tener también mucha influencia cuando Antonin Artaud, que va a crear el teatro Alfred Jarry, en algunos de sus textos teóricos, El teatro y su doble, él dice, en contra del texto y en contra de la tradición, tiene que haber acción física y violencia. O sea, Artaud tiene una idea de que, bueno, toda la dramaturgia anterior, inclusive Shakespeare, ha delimitado estrictamente lo que es la acción teatral, y que la acción teatral tiene que expandirse y abandonar el texto y pasar a la acción física, ¿sí? Esa idea de que ya está esbozada en Alfred Jarry, Antonin Artaud después la va a desarrollar
específicamente en una obra teórica que es el teatro y su doble. O sea, muchas de las cosas que vemos nosotros, el teatro físico que empieza a surgir y que tiene algunos, digamos, que prescinde del texto y que se transforma en una representación de la acción y que muchas veces intenta llevar al espectador dentro de la acción, ese teatro inmersivo, ¿sí?, que se dice, tiene antecedentes en Alfred Jarry, pasado por la teoría de Anthony Artaud. Y lo que a mí me parece maravilloso de las obras de Ubu Rey es el sentido del humor absurdo, un sentido del humor absurdo. Y aparte, algunas concesiones que son graciosas. Por ejemplo, yo le estoy leyendo una traducción al español, ¿no? Y ya en el acto primero aparece diciendo el padre Ubu, la primera palabra que pronuncia es mierda, pero no mierda, mierda. O sea que en realidad se está burlando, no se puede decir en el teatro burgués la palabra, pero entonces la trastoca. Entonces no está diciendo mierda, está diciendo mierda. Ahora hay que ver, y esto me gustaría saberlo, leer la versión francesa con un diccionario al lado, porque mi conocimiento de francés es bastante limitado, qué palabra aparece en francés, si aparece merde o alguna modificación. Yo creo que sí, leyendo el prólogo de nuestro traductor, que es un español que parece ser una persona muy versada en la obra de Jarry, el traductor, que es José Benito Alique, yo creo que es muy fiel a lo que Alfred Jarry quería decir. Bueno, de más está decir que, como dije anteriormente, leer a Alfred Jarry por primera vez produce un efecto, ¿sí? Produce un efecto. Estar viendo algo nuevo, algo revulsivo, algo que va a cambiar la lógica del teatro. Y lo que tenemos, por otra parte, es algo que no me gusta relacionar directamente, digamos, explicar a la obra por la vida del autor, pero en este caso, los breves años que vivió Alfred Jarry tienen relación con esta idea de ruptura de la racionalidad como un límite de la racionalidad burguesa europea y avanzar sobre otros aspectos de la creación literaria. Bueno, Alfred Jarry, como ya dije, falleció a los 34 años, o sea, muy joven, y en los últimos años era directamente sumido en el alcoholismo y tenía una actitud, salía a pasear por las calles de París en bicicleta, que era una novedad en la época, y llevaba un revólver, ¿no? Y cada tanto tiraba un tiro al aire, o sea, un tipo que es completamente marginal o provocativo, o sea, las provocaciones que después vendrán con los surrealistas y otros en diferentes partes del mundo, él ya lo tenía. Y que era muy difícil encontrarlo sobrio. Y hay toda una tradición de esta época que la vamos a nombrar como algo que en realidad muchas veces es una figura literaria, no es real. Que parece ser que, bueno, en el caso de Edgar Allan Poe, también, que fue admirado por Baudelaire y al mismo tiempo Baudelaire fue uno de los maestros de Alfred Jarry, también lo compartían, que era el consumo de alcohol, pero de una forma específica de alcohol sobre el cual se construyó una mitología, que era la absentia o ajenjo, ¿sí? Que era una bebida alcohólica de alta graduación, de muy alta graduación. Se calcula que digamos, una botella de absenta o absentia tenía entre 45 grados de graduación alcohólica hasta 80 grados de graduación alcohólica, al que algunos exagerados dicen que llegaba hasta 90 grados de graduación alcohólica. Tengan en cuenta que en Argentina el alcohol que se utiliza para desinfección de heridas y demás tiene el 96% de graduación alcohólica. Entonces se construyó una mitología de que todas esas personas, lo tenemos también a uno de los sucesores de Jarry, que es Rimbaud, eran adictos al absenta.
y que por eso, más allá de las consecuencias que tiene el consumo digamos, permanente del alcohol, que genera obviamente males físicos y males psíquicos, se tomó la absenta o absentia como algo que te volvía loco, y porque el origen y el contenido más alcohólico tenía que ver con la planta a la cual derivaba el ajenjo, etcétera, etcétera. A tal punto que a principios del siglo XX se prohibió en casi todo el occidente europeo y también en Estados Unidos, que más tarde, casi pegado, va a prohibir completamente el consumo de alcohol. Hoy se sabe que en realidad el absenta o absentia y se convierte en una cuestión literaria, ¿sí? Por ejemplo, Robert Jordan, el personaje de Ernest Hemingway Por quien doblan las campanas, cuando se ingresa al grupo de guerrilleros con quien va a combatir para volar el puente, lleva en su caramañola, o cantimplora como quieran decirle, absenta. Y también aparece en la película Drácula de Francis Ford Coppola, cuando se encuentra con Mina, el conde Drácula, en las calles de Londres y van a beber algo y beben absenta. Y habla de una de las formas que se le decía la absenta, el hada verde o el veneno verde. Porque tiene un color verde, se diluye en agua generalmente y tiene un sabor anisado. O sea, más tarde se demostró que todas estas ideas de que el absenta o ajenjo volvía loca a las personas era falso, que en realidad lo que tenían era el efecto que pegaba tanto o que influía tanto psíquicamente era por la cuestión de la alta graduación alcohólica y en el que no tenía ningún elemento. Hoy el absenta o absente está prohibido en algunos lugares del mundo y se fabrican y se permite y se consume en algunos otros como en Europa. Digamos, forma parte de toda esta idea de la tradición malditista o de poetas malditos o, digamos, cuestionadores del proyecto europeo burgués de la segunda mitad del siglo XIX. Yo recomiendo leer Alfred Jarry, Todo Ubu. ¿Por qué? Y porque es realmente innovador, tiene mucho sentido del humor y vamos a descubrir que gran parte de lo que hemos visto del teatro, inclusive en medios, en el cine también y en algunas formas narrativas, son herederos de Alfred Jarry y muchos no reconocen que están haciendo uso de esa, digamos, de esa idea inicial. Pueden decir, el teatro del absurdo, Becker, Ionesco, también tienen su origen en Alfred Jarry. Y una vez que a mí me parece muy divertido y muy, al mismo tiempo que disruptivo, me hizo reír por el lenguaje, por las articulaciones y porque las articulaciones que se quiebran. Aparte, la idea, él va a escribir un texto donde va a dar origen a lo que es la patafísica. Y donde él va a decir que el mundo es tan absurdo y tan caprichoso y tan sin sentido que cuando uno se encuentra en una regla o una regularidad en el mundo, esa regla es la excepción, ¿sí? O sea, la idea de dar vuelta a todo, que bueno, en realidad todo está manejado por el azar, los caprichos, los deseos, las ambiciones, etc. Y cuando hay un comportamiento normativo, esa es la excepción. Y bueno, obviamente que la patafísica es otra forma de cuestionar al conocimiento científico técnico de esa Europa que se creía en la vanguardia del progreso y influida o llevada adelante por mucha gente que pensaba que el progreso era continuo, iba a llevar a un mejoramiento permanente de la humanidad hacia una, digamos, la idea del progresismo sin conflicto. Esa idea es cuestionada por todo el pensamiento de Pizarri y obviamente también por sus sucesores. Así que buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.